Lo primero, unirnos todos los agricultores. Si no estamos unidos no podemos hacer nada. ¿Vale? Y ahora va a hablar aquí un compañero y luego, después, cuando acaben de hablar los compañeros, pues se puede hacer todas las preguntas, a mano alzada y por orden. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien. En primer lugar, decir que llevamos años los agricultores, y en especial el sector de la fruta, obteniendo abusos en el precio, abusos en la exigencia en cuanto al calibre. Como agricultor me exijo y debemos exigirnos para poder competir en el mercado e entregar calidad. No podemos soportar tanta diferencia de precio entre el que recibe el agricultor y el que paga el consumidor, ya que si el consumidor tiene que pagar un coste muy elevado, tendrá menor demanda y de esta forma el agricultor se ve afectado. Y sobre todo, un seguro asequible, porque hoy, por ejemplo, ha estado lloviendo. Muchos agricultores, y yo me incluyo, hemos ido a coger cereza. ¿Pero por qué hemos ido a coger cereza? Porque seguro que nosotros queremos obtener, no nos pagan nada. Pagamos nosotros mucho más que luego a la hora de recibir. Y eso estamos ya que hay que pararlo. Y hay que unirnos. Y no hay que tener miedo, porque por estar aquí todos unidos no nos van a llevar a la cárcel. Hay que luchar por nosotros. Bueno, un saludo. Como he sabido por todo el sector de la cereza, está atravesando por difíciles momentos. Es un momento en que la situación es crítica. Creerme de verdad, es muy crítica. Por el precio que se nos paga y con almacenes y grandes superficies que no aceptan algunos calibres de nuestras frutas. Quiere decir que nos la rechazan. Son necesarias medidas urgentes para paliar la situación actual, medidas que todos debemos proponer y apoyar como actuaciones para evitar la especulación en la cadena de comercialización. Mantener este sector es imprescindible para nuestra región. Por tanto, entre todos, agricultores, agentes sociales, políticos de alta esfera, que son los que nos tienen que ayudar, nuestras mujeres que se levantan a las 5 de la mañana, muchas de ellas, que se desplazan desde arriba, desde el valle, los que tienen cerezas aquí, después de estar todo el día en el campo, trabajando, en el tendal, que se dejan los ojos para recoger la fruta. Creedme de verdad, cuando vamos a entregar nuestra fruta a los almacenes, en una palabra, vamos acojonados, porque no sabemos qué van a hacer con nuestra fruta. De verdad, creedme que es así. Vamos todos acojonados. He escuchado muchos tan quemados ya que dicen, voy a arrancar la plantación, la voy a quitar. Error. Eso es un error. Los cerezos no tienen la culpa. La culpa la tienen los que manejan nuestro producto, que no nos le pagan. Mirad, luego si queréis podéis pasar a verlo. Esta es mi cereza. Igual que yo la tienen muchos compañeros. No es picota, pero también es picota. También es buena cereza. Bien, y el problema que tenemos con la cereza también lo tenemos con otro tipo de fruta. Yo he probado harto de esto, digo, bueno, a ver si me abro camino, y he probado con otro fruto. Esto es arándano. También me prometieron que íbamos a tener grandes precios. Mentira. Mentira. Esto que estáis viendo aquí, 125 gramos cuesta, le cuesta al consumidor en una gran superficie, en una tienda de barrio. Le cuesta €1,25, €2 de gente por ahí. ¿Sabes? Y a nosotros nos pagan 2,75 o 3 euros como máximo. Y esto es el kilo. Y esto se recoge uno por uno, ¿sabéis? Esto lo resume todo, ¿no? Por esto tenemos que luchar. Por los críos, por la generación que viene de atrás. Bueno, voy a hablar un poco porque yo en el tema del cerezo la verdad es que soy nuevo, ¿vale? Tengo bastantes, pero soy nuevo. Soy más agricultor de la aceituna. Ahora diréis vosotros que nos va a contar de la aceituna. Pues bueno, pues os voy a contar muy fácil. La aceituna hace unos años estábamos igual. Nos pagaban la almazara a 10 céntimos, a 9 céntimos. Y ustedes iban ya a los supermercados y la virgen extra, que si no se puede hacer un huevo frito con virgen extra. Pues lo mismo tenemos. ¿Qué pasó? Nos unimos. La unión. Nos unimos todos. Nos unimos con Andalucía. Y reclamamos por un precio digno para la aceituna. Un seguro digno, que es muy importante. En la aceituna hoy por hoy, gracias a la unión que tuvimos, tenemos un gran seguro. Pero lo hicimos porque nos unimos. Está muy bien que vengamos aquí a escucharnos en la plataforma y todo, pero hay que apuntarse. ¿Por qué? ¿Qué os quiero decir con esto? Si esta plataforma vamos a Mérida o vamos
a pedir algo, lo primero que nos van a pedir son números de agricultores, quiénes somos. Es así, esto funciona así. Y cada vez somos más y más que se van a sumar. Y toda la gente que ha venido es un ejemplo para los que no están aquí. Siempre digo lo mismo en todas las reuniones. Si es que peor no podemos estar, ¿qué nos va a pasar? ¿Sabes? Si ya hemos llegado a tocar fondo. Y siempre se dice que las crisis son una V o una U. Si es una U es que se prolonga mucho en el tiempo abajo, pero luego vuelve a subir. Vamos a hacer que sea una V y salgamos rápido para arriba otra vez, ¿no? Este año ha sido muy difícil porque le podemos echar también la culpa a muchos factores, entre ellos el tiempo, la verdad que ha sido pésimo. Ha hecho que nuestras cerezas se junten con las de otros lados. Y claro, esto nos está haciendo ver que vamos a tener que mejorar también nosotros. A ver, es duro de decirlo, pero hay muchos culpables que nos han llevado hasta aquí, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y conseguir hacer mejores cerezas. Y vamos a dejarnos ya de tanto calibre, porque la verdad que el calibre no nos va a salvar de esta, ¿sabes?